te bendiga y Dios te guarde. Para mí es un grato placer y un privilegio poder venir a compartir una palabra contigo, con cada persona que va a ver esta transmisión por medio de este canal, Ministerio Lluvia de Fuego, el cual este servidor es el representante de ese ministerio y de este canal. He venido para compartir una palabra contigo y es para hablar cómo escuchar a Dios, cómo escuchar la voz de Dios y cómo saber cuando Dios me está hablando. Y por eso quiero que compartamos una palabra, que estudiemos en la Biblia del Señor, la palabra del Señor. Y quiero leer en el libro 1 de Samuel, capítulo 3, verso 1 en adelante. Voy a leer el 1 y luego que lea el 1 voy a brincar al verso 7. Amén. Dice así: y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Amén. Amado, quiero hablar de este tema porque es algo que está aconteciendo en estos tiempos, donde la voz de Dios nos queda escaseado, porque Dios no deja de ser Dios y de seguir hablando. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué, si Dios está hablando, por qué pocas personas lo están escuchando? Y por eso quiero hablar de esto, porque es algo que necesitamos nosotros poder entender. ¿Por qué la voz de Dios no la estamos escuchando como la escuchaban en tiempos antiguos? Lo primero que quiero que sepa es que hay tres maneras de que Dios le habla al hombre. Una, Dios se le habla por palabra, por voz audible. Cuando Dios habla por voz audible, es para que el que esté en el lugar y todo aquel que esté en el lugar lo escuche. Número dos, Dios habla dentro del hombre. De dentro del hombre, Dios le habla al hombre por medio de su espíritu. Y número tres, Dios habla por visión. Entonces, queremos analizar en este día por qué yo no he escuchado la voz de Dios o por qué no he podido entender la voz de Dios. Hay una contrariedad y una guerra en la vida del hombre, porque desde el principio, si notamos, cuando el hombre desobedece a Dios, ya el hombre no comienza a escuchar a Dios como antes. Ya la voz de Dios para el hombre comienza a escasear por causa del pecado que entra en la vida del hombre. Nosotros, como seres humanos, por vía del pecado, tenemos limitación para poder escuchar a Dios. Pero por eso quiero enseñarte. Quiero enseñarte porque hay tres voces que le hablan al hombre. Está la voz del mismo hombre, que es el le habla, que es la voz de su carne. Está la voz de Dios y está la voz de Satanás. Ahora, ¿cómo podemos identificar cuando Dios me habla, cuando me habla Satanás y cuando habla mi propio yo? Y para eso quiero que nos centremos en las escrituras para conocer cuál es la forma o la manera que nosotros podemos escuchar a Dios y cómo Dios habla a nuestra vida. Y por eso cogí de referencia en 1 de Samuel capítulo 3 verso 1, donde dice: y el joven Samuel ministraba a Jehová y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, y no había visión con frecuencia. En esos tiempos había una escasez de la palabra de Dios, había una escasez de visión. En esos tiempos había una costumbre de Dios hablarle al hombre por medio de revelación, que es en visión, por medio de visión, por medio de revelación y también por medio de su palabra audible. Pero por causa de la persona que tenía la responsabilidad de comunicar al pueblo con Dios y hablarle al hombre de lo que Dios quería hacer, era Elí. Pero como Elí estaba haciendo lo malo delante de Dios, no podía escuchar a Dios. No sé si ustedes han leído la historia de Samuel y del sacerdote Elí. ¿Por qué Dios escoge a Samuel para hablar? Número uno, para Dios poder comunicarte su secreto, tú tienes que estar en el secreto.
Número dos, para Dios poder hablarte las cosas que Él quiere expresarse a la vida de alguien o quiere expresarle a alguien, esa persona tiene que tener una santificación. Y número tres, esa persona tiene que tener una comunión. Entonces, una de las cosas que más está escaseando en nuestra vida es la comunión y la comunicación con Dios y la santificación. ¿Por qué? Por la sencilla razón que el mundo hay un caos en el mundo, donde hay muchas cosas que nos sacan a nosotros de la comunión o de la relación con Dios por causa de que nosotros, aleluya, en muchas ocasiones nos entretenemos mucho con las cosas de este mundo. Sabemos que existen muchos tipos de entretenimiento, como el teléfono, como la mayoría de las redes, TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, Twitter y muchas plataformas donde nosotros nos entretenemos por ellas. Y por eso, por el entretenimiento que tenemos, al igual que muchos salen a jugar juegos de azar, otros ven televisión, otros ven películas, televisión, otros ven a Netflix, otros hablan con sus amistades, otros hablan por medio de WhatsApp con amistades, por medio de Facebook, de otra plataforma. Y por medio de nosotros estar desconectados, totalmente desconectados con la fuente divina, entonces no podemos escuchar a Dios. Una de las cosas que nos hace escasear la voz de Dios es cuando estamos en falta delante de Dios, cuando estamos en pecado, porque Dios nunca ha podido comunicarse con la carne ni hablar a la carne, al ser humano, el ser humano estando en el estado de la carne. Para Dios hablarle a un hombre, tiene que estar en un estado espiritual, porque nosotros, aunque vivamos en esta carne, no militamos según la carne, como dijo Pablo, sino es que militamos según el Espíritu. O sea, que nosotros nos movemos según el Espíritu de Dios, según el Espíritu de Cristo. ¿Por qué? Porque la única manera que nosotros podemos vencer lo que nos hace obstáculos para escuchar a Dios es de esta manera. Yo tengo un tema que el Señor me dio en estos días y es un Dios que habla a un pueblo que es sordo. Ahora, cuando Dios me dio este tema, yo analicé muchas cosas, porque Dios siempre ha hablado. El problema es que nosotros no queremos escucharlo. Porque de la manera que Dios no habla, para nosotros escucharlo, tenemos que salir de la humanidad y poder entrar a lo espiritual y entrar a lo sobrenatural. Porque un hombre, estando en lo natural, no puede discernir la voz de Dios, ni puede escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué, Julio? Porque la carne trae limitaciones. La carne trae limitaciones porque la Biblia dice que ella no puede someterse a Dios, no puede obedecer a Dios, ni tampoco, ella no se somete a Dios, ni tampoco puede. Dando a entender que en el estado de la carne el hombre no puede discernir ni escuchar a Dios. Por eso es que nosotros tenemos que entender que uno de los puntos que nosotros tenemos que tener para poder escuchar a Dios, de las cualidades que tenemos que tener para escuchar a Dios, es que tenemos que tener una intimidad. Una también de los puntos que tenemos que tener, de las cualidades que tenemos que tener, es tener un estado de santificación para poder escuchar a Dios. Ahora, ¿por qué algunas veces la voz de Dios, algunas veces nosotros nos confundimos y creemos, ¿será Dios que me está hablando? ¿Será Satanás o será mi carne o seré yo mismo? Pero quiero enseñarte cómo tú puedes identificar a Dios, cómo puedes identificar la voz de Dios, cómo puedes identificar tu propia voz y cómo puedes identificar la voz de Satanás. Y para eso quiero entrar en la palabra. Cuando la Biblia dice en el libro de Samuel, capítulo 3, verso 1, que la palabra de Dios escaseaba en aquellos días. ¿Por qué escaseaba? Porque todavía no había alguien que hiciera vallado. Todavía no había alguien que estaba en el secreto y porque porque había una persona que era la persona que tenía la responsabilidad de poder escuchar a Dios y de comunicar a Dios en aquel momento, pero las personas que estaban mal delante de Dios y por tal razón Dios no podía hablar con Elí. Por eso Dios, conociendo, sin Samuel conocer a Dios, pero Dios conociendo a Samuel, Dios decide coger a este joven llamado Samuel. Dios decide coger a este joven llamado Samuel porque este joven tenía cualidades sorprendentes y sobrenaturales. Número uno, el joven tenía el llamado de Dios.
Número 2, el joven estaba en el lugar correcto. Número 3, el joven tenía la santificación. Y número 4, el joven iba a hablar lo que Dios le ponga. Por eso Dios aprovecha un escenario donde el joven está acostado en el templo, ocupándose de lo de Dios. Allí Dios le habla de noche. Dios desciende de noche cuando el joven está acostado y Dios le habla. Cuando Dios le habla a este joven porque Dios quiere comunicarle algo que Dios quiere tratar con Elí, pero Elí no lo puede escuchar porque Elí está sordo. ¿Por qué Elí está sordo? Porque Elí está en la carne, está en pecado. Y al estar en pecado, está en la carne, y al estar en la carne no puede discernir lo espiritual, porque cuando nosotros salimos de lo espiritual y entramos en el estado de la carne, no podemos discernir lo espiritual. La Biblia dice que el espiritual lo discierne todo. Cuando tú eres espiritual, tú puedes discernir las cosas espirituales. Es imposible tener experiencia con Dios en lo sobrenatural cuando vivimos en lo natural, porque Dios habita en lo sobrenatural. Y para nosotros poder tener una relación con Dios o una comunicación con Dios, tenemos que salir de lo natural y entrar a lo sobrenatural. Por eso quiero hablarte de esto. Escuche esto, lo que quiero decirte, amado hermano. Dice la palabra que Dios habla a este joven Samuel. Dios lo llama. Lo llama una vez. Samuel, creyendo que Elí que está hablando. Yo que me quedé pensando, ¿por qué Samuel? Si escucha una voz llamándole, ¿por qué Samuel, en vez de identificar la voz que le está hablando? Porque en Israel había una costumbre que a los niños de los 5 años de edad lo acostumbra a poder desarrollar rápido el sentido del oído, a desarrollar ese sentido, el sentido de escuchar, el tacto de escuchar. ¿Por qué? Porque le desarrollan eso primero. Y cuando yo estaba analizando, digo, ¿por qué Samuel? Si Dios le llama, ¿por qué será que Samuel corre para donde Elí? Pero voy a entrar en eso ahora. Quiero primero enfocarlo en esto, antes de entrar a ese tema, ¿por qué Samuel va a Elí? Luego, Dios por segunda vez llama a Samuel y Samuel vuelve donde Elí. Y Elí le dice, mi hijo, yo no estoy llamado, vuelve y acuéstate. Pero cuando pasa la tercera vez, Samuel va de nuevo donde Elí. Y Elí le dice a él, hijo, no te he llamado, ve y acuéstate, y cuando te vuelvan y te llame, di, he aquí mi siervo, tu siervo oye, o tu siervo escucha. Cuando Elí le dice esta palabra, Elí le presentó a Samuel quién era la persona que le estaba hablando. Ahora, ¿por qué Samuel iba donde Elí? ¿Y por qué Dios utilizó, aleluya, a Samuel para comunicarle la cosa que Dios iba a hacer a Elí? Se lo comunica a Samuel. Punto número 1. Dios le habla a Samuel con la voz de Elí. Ahora, varón, ¿y cómo tú me identificas? ¿Y cómo tú me aseguras? ¿Y cómo tú me compruebas de que Dios utilizó la voz de Elí para hablarle a Samuel? Punto número 1, sencillo. La única manera que yo puedo ir a una persona 3 veces es si escucho la voz de esa persona. O sea, que la voz que Dios utilizó para hablarle a Samuel fue la voz de Elí, porque era la voz que él conocía. Ay, Padre. Porque Samuel todavía no conocía la voz de Dios. Todavía Samuel no se le hubiera revelado la palabra del Señor. Todavía Samuel no hubiera tenido una relación con Dios estrecha para conocer a Dios. Yo conozco a la persona con la cual yo paso tiempo. Yo conozco a la persona por la cual yo hablo. Por tal razón, como Samuel no hablaba con Dios porque no conocía a Dios, Dios no le podía hablar con su voz porque Samuel no lo iba a entender. Ay, Padre. Por eso quiero soltarte esto. Por eso Dios alguna vez utiliza la voz. Algunas veces Dios utiliza la voz de alguien muy cercano a ti para Dios poder hablarte, para comunicarte algo a tu vida. Porque el problema es que cuando nosotros no conocemos a Dios en esencia como Dios es y como Dios habla, Dios utiliza la voz de personas que nosotros sí conocemos y que tenemos relación con esa persona porque ya conocemos la voz de la persona. Yo no sé a cuántos de ustedes les han pasado que un familiar o una persona muy cercana lo llama por teléfono con otro número de otra persona que le pide un minuto
minutos a la otra persona y le dices, ¿tú sabes quién me habla? Y tú le dices, sí, me habla fulano. Porque ya al tú tener una relación estrecha con esa persona, la voz de esa persona se te grabó en tu subconsciente. Y cuando tus oídos, el sentido de los oídos se activan para escuchar, a tu subconsciente le manda, aleluya, una conexión al oído, le manda de una vez una voz de alerta y le dice, ese fulano, ese perenceco, porque ya tu subconsciente la tiene guardada esa palabra, la tiene guardada esa voz, la tiene en el almacenamiento y ya sabe quién es la persona. Pero escucha bien, por eso Dios utiliza la voz de Elí, para Dios poder hablarle y comunicarle lo de Dios a Samuel, comunicarle lo que Dios quería hacer con Elí a Samuel. Cuando Dios le habla a Samuel, Dios le habla y le dice lo que Dios iba a hacer con Elí. Dios le dice a Samuel lo que Elí destruyó por causa de dejar que sus hijos hicieran lo que querían en la casa de Dios con las cosas sagradas del Señor. Entonces, cuando Dios se le habla a Samuel, Dios utiliza la voz de Elí por dos cosas, dos razones. Razón número uno, para que Elí lo direccionara a Samuel. Ese era el punto número uno. Dios quería direccionar a Samuel para que entienda quién era que le estaba hablando. Por eso Dios utiliza la voz de Samuel, porque Samuel tenía una comunicación con Dios, aunque ya estaba cortada. Y como Samuel conocía la voz de Dios, Elí conocía, la voz de Dios, Elí le dice a Samuel, vete, que es Dios que te está llamando en pocas palabras. Vete, escucha, o diga, aquí mi siervo escucha, mi siervo oye. Pero hay otra cosa por la cual Dios habló con la voz de Elí. Y la segunda cosa es porque si Dios le revelaba a Samuel lo que Dios iba a hacer con Elí, sin que Elí lo sepa que Dios le habló a Samuel, entonces Samuel nunca iba a tener el valor para de comunicarle las cosas que Dios tenía predestinada o predeterminada para hacer con Elí. Por eso, cuando Samuel se levanta en la mañana, Elí le dice, ¿qué te ha dicho el Señor? ¿Qué el Señor ha hablado contigo? ¿Qué el Señor te ha dicho? Samuel, Elí le dice, te ruego que no me lo encubra, te ruego que no me lo oculte. Y Samuel, como Elí le dice esto, Samuel cogió temor, y como ya Samuel sabía que Dios se le hubiera comunicado a Samuel algo para hablarle a él, para hablarle a Elí le dijo, dímelo. Samuel por eso se lo dijo. Si Elí no hubiera sabido que Dios le habló a Samuel de Elí, Samuel jamás le hubiera dicho a Elí lo que Dios le dijo. ¿Por qué? Número uno, porque Samuel era un niño. Número dos, Elí era un sacerdote. Y número tres, era el hombre que tenía la consagración ante los ojos del hombre. Pero ante los ojos de Dios estaba mal. Ahora, ¿cómo, Julio, yo puedo identificar cuando Dios me habla? ¿Cómo yo puedo identificar cuando me habla mi carne y cómo puedo identificar cuando me habla Satanás? Número uno, cuando Dios habla para matar la carne, o mejor dicho, para azotar la carne, para que tu espíritu viva, para que tu alma viva y para que tú vives un estado donde Él pueda tener comunicación contigo y tú puedas escuchar lo normal. Dios no quiere nada con la carne. Por eso Cristo dice que Pablo dice que Cristo condenó el pecado de la carne. Es que la carne ya fue condenada. Ahora, cuando el hombre obedece a la carne, es condenada justamente con ella. El alma del hombre es condenada justamente con él. Ahora, cuando el hombre tiene una conexión con el espíritu, y como el espíritu es vida eterna, asimismo el alma es vida eterna por causa de aquel hombre, aleluya, que tiene una relación con el espíritu de Dios en su vida. Entonces, amado, yo quiero que usted entienda esto. Cuando Dios habla al espíritu. Y cuando habla al espíritu, Dios habla en contra de la carne. Pablo dice en el libro de los Gálatas, capítulo 5, verso 16 en adelante, que hay una lucha. ¿Una lucha entre quién? Entre dos personas. ¿Quiénes son esas dos personajes que hay una lucha? Hay una lucha entre la carne y el espíritu. Y ambos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. ¿Quién que no haga lo que queréis? ¿Por qué Pablo dice para que no haga lo que queréis? ¿Quién no haga lo que queréis? Entonces Dios me dijo, es para que el alma no haga lo que queréis. Por eso hay una lucha entre la carne y el espíritu. Porque el espíritu quiere dominar, pero la carne también quiere dominar. Y según el que domine, va a ser tu vida.
según el que domine, tú vas a tener el estado según a la persona que domine. Si domina la carne, el espíritu va a estar por debajo de la carne y tú no vas a poder escuchar a Dios, sino que vas a poder escuchar a otro personaje que aparenta ser y se viste como Dios, pero no es Dios, sino es que es el Dios de este siglo. Y se llama, su nombre es Satanás, el adversario, como tú lo quieras llamar, o Lucifer. Satanás cuando habla en contra de lo que es de Dios. Satanás habla en contra de la voluntad de Dios en tu vida. Satanás habla en contra del propósito de Dios en tu vida. Satanás, además tú puedes identificar a Satanás, es que Satanás siempre va a utilizar la palabra para desviarte. Siempre va a utilizar la palabra para desviarte. Nosotros sabemos que la avaricia no es de Dios. Nosotros sabemos que la codicia no es de Dios. Nosotros sabemos que los chismes, que la contienda, que la murmuración, que la vanagloria, que la altivez, que la jactancia, que la arrogancia, que la prepotencia, que la ira, que el enojo, que los pleitos, que los celos, que la contienda no es de Dios. O sea, cuando tú ves que hay un pensamiento en tu mente que te va a llevar a hacer cualquier tipo de estas cosas, Dios no te está hablando Satanás. Ahora, cuando tú sabes que es la carne que te habla, cuando lo que te está diciendo es para agradarla a ella. Si un ejemplo, tú decidiste anoche, antes de acostarte, decidiste amanecer hoy en ayuno. Y decidiste amanecer en ayuno. Pero cuando te levantas en la mañana, en tu mente viene un pensamiento y dice, tú ayunas todos los días, deje de ayunar hoy, no ayune hoy. ¿Quién te está hablando? Te está hablando tu carne. Porque el ayuno la va a hacer a ella sufrir. No es Satanás que te está hablando. Es tu carne, porque ya tú tuviste una decisión en tu mente que ni Satanás lo oyó, porque fue en tu mente que decidiste, amén, hacer el ayuno hoy. Y si tú amaneciste con ese propósito de hacer el ayuno, y tú ves, aleluya, tú ves que cuando te levantas en la mañana un pensamiento te dice no ayune hoy, tú te sientes un poquito mal, te sientes quebrantado, no ayune hoy. Mira, tú ayunaste antes de ayer, ayunaste ayer, no te está hablando Dios. Te está hablando tu carne. ¿Por qué? Porque tu carne se va a sentir atacada cuando tú ayunes, porque a ella le gusta comer. Como por ejemplo, tú miras por un lugar, ve algo, y tu mente te va a decir, mira qué bueno, codícialo. Tu mente que está hablando la codicia. Algunas veces hay cosas que nosotros se lo otorgamos a Satanás y no es Satanás. Pero hay cosas que él, ¿qué es lo que Satanás realmente hace? Satanás te divide. Satanás te separa de Dios totalmente. ¿Cómo? Satanás busca lo posible por separarte, pero él lo busca de una manera que tú no te des cuenta. Él te enfría. Satanás te enfría por medio de cosas que él sabe que te van a hacer daño. ¿Qué él hace? Él te habla. Y te dice, por ejemplo, la Biblia dice, lo que tú haces con tu mano derecha, que no lo sepa tu izquierda. Eso lo dice la Biblia. Satanás te dice sí, pero no está diciendo eso. Un ejemplo, tú le diste una comida a alguien y Satanás te dice no se refiere a eso. Se refiere a otra cosa. Y el mandamiento te lo distorsiona para que tú obedezcas lo que él te está diciendo y tú lo hagas. Y tú crees que está bien. Y tú dices no, porque yo lo estoy diciendo para la edificación de otro. Y para animar a otro, que lo haga en otro lugar. Es mentira. Es una mentira. Porque estamos en contra de la Biblia haciendo eso. Porque la Biblia dice que lo que hace tu mano derecha que no le sepa ni aún tu izquierda. Y si es tu izquierda que no lo puede saber, ¿cuánto más otra persona que está detrás de la cámara? ¿Cuánto más otra persona que está en otro lugar? Te dice que lo que hace tu mano derecha que no lo sepa tu izquierda. Si te dice que no lo sepa tu izquierda, que tu mano es de tu mismo cuerpo, quiere decirles que no lo sepa nadie. Y tu padre que ve la limona en secreto, y tu padre que ve los secretos te recompensará en público. Pero cuando tú lo haces en público, tu padre te recompensó en público porque ya tú tuviste tu propia recompensa. Entonces, la voz de Satanás está hablando a muchas personas y ellos están diciendo que Dios. No, Satanás sabe que está alimentando algo que está en tu vida, que se llama arrogancia, se llama ego, se llama prepotencia, se llama orgullo. Porque nosotros no queremos ser humillados y queremos ser exaltados todo el tiempo. Entonces Satanás te va a decir que es bueno lo que tú estás haciendo, que tú no lo estás haciendo por mal, que tu intención no es mal, pero es mentira. Aunque tu intención sea buena, tienes que entender que estás desobedeciendo un mandamiento.
Aunque tu intención sea agradable, tienes que entender que tú estás desobedeciendo un mandamiento. ¿Por qué? Porque Dios dice en su palabra que lo que hace tu mano derecha, que no lo sepas tu izquierda. O sea que cuando tú lo haces, tú estás desobedeciendo lo que Dios te dijo. Y toda desobediencia es pecado. Varón, pero que yo lo hago con una buena intención. Varón, yo lo hago porque quiero que la gente en otro lugar, Dios los toque y me bendiga. ¿Quién te dijo a ti eso? Dios no tiene que utilizar las redes para Dios bendecirme. Dios no tiene que utilizar las redes para Dios bendecirte. Dios no tiene que utilizar un video para Dios bendecirte. Dios te bendice en el secreto. Perdón, Dios te bendice en público por lo que ya tú le pediste en el secreto. Pero no es así. No es llamando a otra gente de otro lugar para tú mandar un video para que esa gente puedan ver que tú estás haciendo las cosas para Dios. No. Falso. No es Dios que está hablando. Está hablando el enemigo. Varón, ¿y cómo podemos identificar? La palabra te lo habla claro. La Biblia. ¿Cómo Dios sabemos que Dios no habla cuando Dios no habla conforme a la palabra? ¿Cómo sabemos cuando habla nuestra carne? Cuando nuestra carne, lo que estamos haciendo, ella se enorgullece, se enaltece, se siente bien cuando la honran. Entonces es un problema, amado. Hay que tener conciencia. Hay que saber que Satanás está hablando mucho, hay muchas voces. Varón, y lo que está aconteciendo ahora mismo es de Dios. Mira un ejemplo. ¿Sabe la gente que se hace un sueño? Y se hace un sueño con otra persona. Y algunas veces creen que Dios que le está hablando, ande ellos lo están regando y le están diciendo a todo el mundo el sueño que estuvieron con otra persona. Y dicen, Dios me habló, fulano está en pecado. Oh, Dios te habló que fulano está en pecado. No te habló Dios. No. Aunque fulano esté en pecado, Dios no te habló. ¿Por qué, Julio? ¿Por qué Dios no me habló? Claro, sencillamente porque cuando Dios habla es para restaurar, no para dañar. Y si Dios te habló, ¿por qué tú estás dañando? Porque Dios no habla para dañar a nadie. Dios habla para edificar tu vida, mi vida, la vida de otro. Si alguien está en pecado, Dios lo que quiere es que se devuelva para salvarlo. Porque Dios no quiere que nadie se pierda. Entonces, si Dios me mostró a mí un sueño de alguien, es para que cuando yo vea a esa persona, o se lo diga a esa persona, o ore por esa persona, pero no que salga y se lo diga a la iglesia entera, y se lo diga con todo el que yo hable. Yo no estoy hablando de parte de Dios. Satanás me está utilizando y estoy diciendo que Dios. Porque Jesús estuvo con 12 discípulos, uno de ellos tenía el diablo y los 11 nunca lo supieron. Nunca ni Pedro, ni Jacobo, ni Tomás, ni Judas, el hermano de Jesús, de Jacobo, ni Andrés, ni Juan, ninguno de ellos supieron que Judas tenía el diablo, hasta que Judas fue que él mismo sacó a flote y sacó a la luz los que tenía escondido. Pero Jesús nunca le dijo, Judas tiene el diablo, él es que me va a vender. Él dijo, uno de los que están aquí entre nosotros me venderá. Pero no dijo quién fue, nunca. ¿Por qué? Porque Jesús nunca quiso hacer eso. Y nosotros tenemos el evangelio de Cristo. Y tenemos la imagen de Cristo. Pero no somos capaces de caminar con Judas, alimentar a Judas y soportar a Judas. No somos capaces de eso. Y supuestamente tenemos a Jesús. Sí, yo tengo a Dios. ¿Por qué no soporta a Judas? ¿Por qué no camina con Judas? ¿Por qué no alimenta a Judas? ¿Y por qué no le dice a la gente? ¿Por qué no te queda callado? ¿Por qué le dice a la gente que Judas tiene el diablo? Si Jesús nunca lo hizo. Entonces hay que analizar, hermano, lo que estamos haciendo. Hay que analizar cómo estamos caminando delante de Dios. Hay que analizar para poder escuchar a Dios. Cuando tú escuchas a Dios, Dios te habla para edificar y para edificar tu vida. Pero todo lo que Dios habla es en contra de la carne. Dios te bendiga y Dios te guarde. Te habla tu hermano evangelista Julio Ramírez. Y esto es una más de lo que seguiremos haciendo en el Señor. Si Dios quiere y Dios lo permite. Si no, nos vamos con Él o Él me manda a buscar. Dios te bendiga y Dios te guarde. Tu hermano evangelista Julio Ramírez.